Hay momentos en los que una persona no puede explicar qué le pasa. No hay una tragedia reciente, no hay una pérdida clara, no hay una razón ni siquiera visible. Y aún así, algo en su interior empieza a cambiar. Se sienten diferentes, menos presentes, más cansados de lo normal, con una sensación constante de estar sosteniendo algo sin saber exactamente qué. Y aquí la pregunta aparece en silencio y es ¿por qué mi cuerpo se siente así si en teoría todo está bien? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esa pregunta, no? Y muchas veces no encontramos la respuesta. Y por eso mismo hoy quiero hablarte de eso, de cuando el dolor no encuentra palabras, de cuando las emociones no tienen permiso y de cómo en ausencia de expresión el cuerpo se convierte en un lugar donde el duelo se manifiesta. Y si estás aquí por primera vez, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Didra Lorenzo. Soy tanatóloga, pero también soy coach de resiliencia con un enfoque holístico emocional y acompaño a personas que atraviesan procesos de pérdida, transiciones profundas y momentos de quiebre que no siempre son reconocidos como duelo. Y también estoy aquí porque he visto una y otra vez cómo muchas personas no llegan diciendo estoy en duelo, sino diciendo algo me pasa y no sé qué es. Y este podcast nace para poner palabras donde antes solo había una confusión, para dar sentido a experiencias internas que no siempre han sido validadas y también para abrir un espacio donde el cuerpo, la emoción y la historia personal pueda ser escuchado sin juicio. Así que, primero que nada, vamos a empezar con esta definición de qué es somatizar, porque muchas veces escuchamos esa palabra, pero no sabemos ni siquiera qué significa. Y como no se nos explican o no se nos da clases sobre esto, ¿verdad? Vamos a empezar por ahí. Y aquí somatizar no significa que todo está en tu cabeza. Tampoco significa que estás exagerando o estás inventando algo. Somatizar es un proceso natural mediante el cual una experiencia emocional no expresada se manifiesta a nivel corporal. O sea, cuando una emoción no puede ser sentida, nombrada o elaborada, no se desaparece, se queda en nuestro sistema, en nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa? El cuerpo que forma parte de ese sistema encuentra la forma de sostenerla. Pero aquí tenemos que hacernos otra pregunta y es ¿qué emociones has tenido que guardar porque no hay un espacio para sentirlas? Y aquí entran preguntas también, como me pasó anoche en un live que tuve para Alzheimer, donde me preguntaron que por qué no se puede llorar. Y aquí es donde entra, y hay muchas personas que siempre me preguntan esto, no puedo llorar, no quiero llorar, ¿y por qué no lloramos lo que duele? Y hay varias cosas que entran aquí, ¿no? Hoy vamos a hablar bien poquito, o sea, esto es un mundo bien grande, pero vamos a abrir la puerta a esto. Y es porque no lloramos, porque en ese momento cuando teníamos que llorar quizá no fue seguro hacerlo. También pudo haber sido que tenías que ser fuerte por otros, que no querías preocupar al otro, que no sabías cómo expresar lo que sentías. Eso pasa mucho también. Que aprendiste que llorar era sinónimo de debilidad. Pero llorar no siempre fue una opción. Y cuando no lo fue, el cuerpo asumió el trabajo. Y aquí, cuando estas cosas nos pasan, tenemos que reflexionar y preguntarnos en qué momento tú aprendiste que tenías que seguir adelante sin detenerte a sentir. Y cuando no lloramos, cuando una emoción intensa no se expresa, el cuerpo entra en un estado de contención prolongada. ¿Y qué significa esto? Que el sistema nervioso permanece activado, que la respiración se vuelve mucho más corta y mucho más superficial. Muchas veces no nos damos cuenta de esto. Ahí es donde empiezan los músculos se mantienen en alerta y el cuerpo no completa el ciclo natural de esa descarga emocional. No es un error del cuerpo, es una estrategia de supervivencia, porque cuando ese estado se mantiene en el tiempo, el cuerpo empieza a manifestar señales. Y aquí tenemos que preguntarle a nuestro cuerpo, ¿desde cuándo tu cuerpo no descansa de verdad?
Eso muchas veces ni siquiera nos lo preguntamos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando si lloramos o expresamos el dolor? Cuando una emoción encuentra salida, número uno, el sistema nervioso puede regularse. Número dos, el cuerpo libera esa tensión que vas teniendo acumulada. Y número tres, también establece una sensación intensa de coherencia. Porque llorar no resuelve todo, eso lo sabemos, pero le devuelve al cuerpo la posibilidad de soltar. No siempre es inmediato, no siempre es cómodo, lo sabemos, pero es profundamente reparador. Y aquí hay que saber qué emoción necesita ser reconocida para que tu cuerpo deje de sostenerla solo también. Y el duelo que se somatiza también afecta, porque no todos los duelos tienen nombre, no todos tienen un ritual, como hablamos en el podcast anterior, no todos reciben acompañamiento. Y hay duelos por cambios de vida inesperados, versiones de uno mismo que ya no existen, estos sueños que no se cumplieron, cosas que no pudimos cerrar, esas etapas que se quedaron sin despedida, por X o Y razón. Y cuando estos duelos no se reconocen, se quedan suspendidos. Y lo que queda suspendido pesa. Y aquí habría también que preguntarnos, ¿qué cambio en tu vida nunca terminaste de procesar emocionalmente? Porque no lo vemos de esa manera. No nos vemos como un ente emocional. Y muchas veces nuestras propias culturas nos dicen, o sea, ser emocional es débil, es no ser fuerte. Y es todo lo contrario, porque el no procesar lo que nos pasa emocionalmente nos enferma. Y el cuerpo tenemos que verlo como un aliado, no como un enemigo. Y aquí quiero decir esto con mucha claridad. Tu cuerpo no te está fallando, el cuerpo no castiga, el cuerpo comunica. Y cada señal es una invitación a escuchar algo que no pudo ser escuchado antes. Y cuando dejamos de luchar contra el cuerpo y empezamos a escucharlo, el proceso cambia. Aquí el cuerpo no solo registra el dolor, también tiene una enorme capacidad de autorregulación, porque cuando nombras lo que dolió, reconoces la pérdida, ajustas el ritmo de tu vida y puedes recibir acompañamiento adecuado, porque hay veces que no podemos solo, el cuerpo te va a responder. Y quizá también aquí hay algo en que muchas veces nos viene a la cabeza y es que si lo expreso o utilizo las emociones para esto, posiblemente voy a sanar, pero a la misma vez voy a olvidar. Y aquí es donde está el concepto equivocado, porque sanar no es olvidar. Sanar es que puedas tú, ¿verdad?, integrar la experiencia sin que siga viviendo en tu cuerpo como una tensión constante. Hay que cambiar esa definición de si lloro, si sufro o si me permito expresar la emoción, me voy a olvidar ya sea de un ser querido, de alguien que yo quiero mucho. Y no necesariamente eso. Lo que estamos haciendo es entonces afectándonos a nosotros mismos y muchas veces sin saberlo porque el cuerpo es el que va a gritar. Y este podcast tiene una intención clara, poner palabra, dar sentido y abrir conciencia. Pero cada historia de cada uno de nosotros es distinta y cada uno de ustedes es distinta. Cada cuerpo guarda su propia narrativa. Por eso, más allá de comprender el problema y posibilidad de sanación, el proceso profundo suele requerir este acompañamiento personalizado, si tú entiendes que no puedes solo, ¿verdad? Adaptado a tu historia, a tu ritmo, a tu sistema emocional. Y a veces el verdadero cambio comienza cuando no tienes que hacerlo solo. Así que si hoy algo en tu cuerpo te está pidiendo atención, no lo ignores, pero tampoco te juzgues. Tal vez hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías en ese momento y escuchar al cuerpo no es retroceder, es empezar a cuidarte de una forma mucho más consciente. Y esto es bueno que lo comencemos a trabajar ahora que empezó esta nueva temporada de los podcasts, porque poco a poco vamos a ir adentrándonos a ese sentido de vida, a la resiliencia, pero ni siquiera
me estoy dando cuenta, puedo identificar mi cuerpo, qué está somatizando, qué emociones estoy ignorando, qué cosas me están pasando, entonces mi proceso, ¿verdad? De ir trabajando con lo que tengo adentro se me va a hacer mucho más difícil. Así que gracias por darte este espacio, gracias por escuchar con apertura, gracias por permitirme entrar a tu, ¿verdad? Horario. Si te gustó este podcast, por favor compártelo, porque uno nunca sabe quién necesitaría unas palabras o tenga alguna pregunta y algo que yo dije le puede beneficiar, ¿verdad? Y em, suscríbete al podcast para que puedas saber cuando salga un nuevo episodio de diferentes temas que van a venir ahora en el futuro. Nos seguimos encontrando en el sentido en medio del dolor. Que Dios te bendiga y que tengas linda semana.